Crónicas Pirexianas. Capítulo 13. Davol estaba de pie sobre una pequeña elevación que él mismo había formado de la suave pendiente de la ladera de la montaña, constituida por bronceada piedra variable. Su disco volador se apoyaba en el suelo detrás de él. Un altar negro vigilado por 2 soldados pirexianos sosteniendo una guardia silenciosa. En el horizonte, el gran volcán en el que se apoyaba la fortaleza lanzaba su presencia imperial hacia el caótico cielo. Este empequeñecía la montaña en la que Davol estaba actualmente en pie y le recordó lo que él gobernaba. Un viento cortante le rebanaba a través de las brechas de su armadura, soplando heladamente contra su carne grisácea y haciendo ondular su capa detrás de él como un murciélago gigante con alas de cuero saliendo de una pesadilla. El frío también se apoderó de su cabeza, apretándola en un tornillo invisible, excepto allí, donde la oscura placa de acero pirexiana le blindaba y protegía incluso contra los elementos. Una característica física de Corazin era su mente. El defecto era que las placas óseas de su ancho cráneo nunca se cerraban lo bastante y así dejaban un punto vulnerable en el cerebro, una vulnerabilidad que Croag había acordado remediar, ya que la mente de Davol era de suma importancia tanto para Davol como para los pirexianos. Solo una característica de la placa le molestaba: la pequeña muesca circular por encima de su frente. Los pirexianos no adornaban su trabajo con arte o diseños con sentido. Esa muesca tenía un propósito que Croag no había visto pertinente transmitir, y Davol prefería no llamar la atención preguntando su motivo. Usted tiene la intención de intentar una transferencia. Esto no fue una pregunta. Croag obviamente lo había sabido. Davol miró sobre su hombro. Sus ojos negros ya estaban protegidos en contra de la sorpresa de ser interrumpido allí. El miembro del círculo interno pirexiano estaba de pie al lado del disco del administrador. Un portal todavía se abría detrás de él y parpadeaba mientras los soldados de Davol pasaban a través y desaparecían, indudablemente retornando a la fortaleza. Ahora Davol frunció el ceño. Los soldados eran una medida de precaución, desde que se había sabido que los Vek habían comenzado a vagar lejos de su ciudad subterránea investigando el paisaje. Por supuesto, Croag podía manejar fácilmente todo lo que un soldado podía hacer, pero esos guardias eran suyos y solo podían ser destituidos únicamente por Davol mismo. Lo estoy considerando. Sería mejor que sus tropas no vieran un fracaso. Croag se deslizó lentamente hacia adelante, las bandas de metal que formaban su apariencia de ropa rozando unas contra otras. Llevaba su bastón ese día, una creación de un metal retorcido sin propósito aparente. Davol sabía que no debía asumir que eso era cierto. El fracaso es con demasiada frecuencia la génesis del reciclaje. Usted podría evitar la lealtad que le tienen ellos. ¿Croag le había hecho un favor? Tal vez. Davol no se cegaba a sí mismo a la posibilidad de que Croag pudiera estar preocupado de que la guardia fuera testigo de su éxito. Los siglos se estaban acumulando detrás del administrador de Rat, y con cada año que pasaba, él acumulaba más datos a través de los cuales comprendía mejor su posición y la de quienes le rodeaban. Davol sonrió, pensando que ninguno de su raza podría haber esperado tener una vida tan larga y haber detentado el poder que él tenía. Él ganaría aún más, siempre y cuando mantuviera las apariencias y trabajara con cuidado. Mi agradecimiento, Croag. No había pensado en eso. ¿Qué pasará con los sujetos si se produce un error en la mitad de la transferencia? ¿Acaso los pirexianos ya lo saben? Ellos desaparecerán, perdidos en el entremundo. Ya ha sucedido antes, durante el primer reinado administrativo. Eso le dijo mucho a Davol que no había sabido antes. Lo más importante, por supuesto, era que los gobernantes de Rat habían cambiado en el pasado y, por extensión, podrían ser fácilmente modificados de nuevo en el futuro. La idea le trajo tanta esperanza como preocupación. Se giró hacia la tarea en sus manos,
mirando por la pendiente hacia la suave capa de piedra variable. Davol se remontó mentalmente a la fortaleza. Allí los enormes mecanismos de control para la transferencia estaban momentáneamente inactivos, a pesar de que, al igual que la piedra variable, estaban en sintonía con las órdenes mentales de ambos, Davol y Croag. La maquinaria chispeó con vida gracias a su toque mental. Cuando Rat estuviera completo, preparado para proporcionar el acceso a Dominaria de los ejércitos de Pirexia, esta gran maquinaria superpondría una sobre otra la mutable capacidad de la piedra variable, creando un puente sobre la brecha entre planos en un increíble gasto final. Hasta entonces, la facilidad de una transferencia se veía limitada por muchos factores. Cuanto más cerca estuviera Rat de su forma definitiva, mejor. El tamaño del intento de transferencia y la distancia física de la maquinaria de control de la fortaleza también hacían una diferencia. La única variable era, aparentemente, la fuerza de la mente del administrador o Edincar. Como siempre, Davol confiaba en sus habilidades mentales. Primero, en el valle, sintió cómo el poder de la maquinaria aumentaba cobrando vida, suavizando la piedra variable sobre un área medida en kilómetros cuadrados. Una presión se formó en su mente. Una avalancha de piedra maleable se suspendió sobre ella, amenazando con devorarlo. Poco más allá del promontorio, la tierra se hundió como si hubiera sido socavada por una gran caverna debajo. Los bordes hacia el valle parecieron como acantilados desmoronados de piedra variable. A medida que esta sustancia continuó su evacuación, la maquinaria construyó los lados más bajos y le dio una forma general al valle parecido a la imagen que Davol había retenido en su mente. Una forma similar a una media luna, con la ladera sur erosionadas y un escarpado acantilado hacia el norte. Su conciencia se hundió en la tierra, siguiendo las fuerzas en el trabajo. La presión disminuyó. El increíble peso en bruto de la piedra variable desapareció cuando el valle tomó su forma básica. Entonces la maquinaria comenzó a retirar los detalles de los pensamientos de Davol, de sus recuerdos de su viaje a Dominaria. El buscador que había abierto el portal para él le había prometido el sitio perfecto, cerrado y aislado, y así le había sido entregado. Davol pasó días memorizando los detalles más finos, desde el aroma picante de los pinos hasta el fresco toque de los helechos cargados de rocío. Ahora había trasladado esos detalles a la maquinaria de control de la fortaleza, y de nuevo su mente se tensó bajo el peso de la tarea. La piedra variable saltó en columnas y picos, convirtiéndose en árboles, arbustos y hierbas. Se elevaron en un relieve congelado. Un verdadero bosque de un valle había cobrado vida, aparentemente esculpido de una simple piedra arenisca. Solo que no era tan simple, era una increíble muestra de poder, tanto de Davol como de la propia piedra variable. El proceso continuó. Los recuerdos convirtiéndose en realidad en ese valle artificial. Ahora se levantaron edificios, sumándose un renovado peso mental. Davol nunca antes había sentido su mente tan llena de trabajo. La maquinaria simplemente tomaba todo lo que él le permitía. Vio animales en el bosque y personas en las calles y caminos entre los edificios. Se movían, estaban vivos, y muchos miraban hacia el cielo que de pronto se había vuelto oscuro. Las voces lloraron, gritaron y chillaron. Davol estaba de pie en el umbral de los mundos y los planos, observando entre el caos del multiverso cómo la gran maquinaria doblaba a uno sobre otro. La gente era consciente de Rat, de él, y muchos cayeron al suelo por el abyecto miedo a lo que no podían entender. Varios cientos de vidas. Los residentes del poblado no eran más que pequeñas chispas dentro de su conciencia. La verdadera vida llevada a través del agujero que él había abierto en el vacío. Sus sollozos y gritos de terror atravesaron el ambiente enrollado de la eterna tormenta eléctrica de Rat. Sus atormentados gritos distrajeron a Davol, lo que obligó a la maquinaria a tirar más fuerte de su mente. Poco a poco el administrador de Rat fue cayendo al suelo,
con las manos extendidas hacia abajo contra el promontorio de piedra variable. Mientras quedaba de rodillas debido a la tensión, sin embargo no quitó sus ojos del valle. Entonces la presión bajó y las fuerzas elevadas por la maquinaria trajeron a Davol de vuelta del umbral. El llanto torturado se desvaneció. Sintió algunas chispas pequeñas de vida eludiendo su último agarre. Algunos se perdieron en el caos entre Rat y Dominaria. Estaba hecho. Un ciervo surgió cerca suyo, saltando del valle verde al labio del artificial paisaje de piedra variable de Rat. Se congeló ante el susto y luego se dirigió dificultosamente a la seguridad de los árboles y las malezas. Lejos en la distancia, llevado a Davol por los últimos vestigios de su conexión con la maquinaria de control de la fortaleza, se escucharon los gritos aterrorizados de las personas que ahora miraban hacia un cielo desconocido y hostil de nubes oscuras y vívidos rayos. Estos serían los nuevos residentes de Rat. Davol sonrió plenamente. Esas personas serían tomadas como esclavos. Davol previó acelerar el calendario y llevar a Rat más cerca del punto de convergencia final. A continuación, Rat mismo cruzaría el umbral y se fundiría con Dominaria, trayendo consigo los ejércitos de Pirexia. Davol gobernaría a Rat y le abriría el camino a Pirexia. Él no veía otro futuro. Incluso Croag admitiría esto ahora. Cuando se giró, Croag y el portal se habían ido. Davol estaba de pie solitariamente en su valle, dejado con su creación. El administrador rió. Su áspera voz fue transportada por el incisivo viento. Eso estuvo bien para él. No sentía ningún deseo de compartir ese momento, prefiriendo la soledad de su éxito, su primer éxito, pero ciertamente no el último. Nubes de tormenta sobre Benalia escondieron las estrellas y el opaco reflejo de la luna brillante. La luna nula, un áspero punto de luz a menudo confundido con una estrella brillante, había aclarado recientemente el horizonte nublado. Solo una persona en el pueblo Capachen de Delat conocía la posición exacta de la luna nula sin necesidad de una visión directa para detectar el satélite. Sus labios se curvaron revelando una sonrisa salvaje de afilados dientes rechinantes. Un trueno se estrelló, sacudiendo las tejas de barro y haciendo temblar los cristales de las ventanas. La oscuridad que se formó en el interior del pequeño patio tenía poco que ver con la oscura noche dominariana. Losas de color gris claro reflejaron una cascada de rayos en los rincones más remotos. El brillante episodio bañó todo en un resplandor sobrenatural por una fracción de segundo. A excepción del circular portal de tono oscuro que se elevaba escondido detrás de una pared de plantas colgantes. La casa del juez del pueblo enmarcaba 3 lados del patio. El cuarto se abría en una cerca de hierro forjado con un portón que se desplazaba hacia el costado derecho. Un escudo de metal grabado situado encima del portón le daba la bienvenida a los que pasaban al interior. Aunque la puerta permanecía cerrada, 3 figuras se movían entre las sombras del patio. Otro rayo cayó. La cicatriz permaneció en el cielo oscuro durante un largo segundo cuando un trueno violento asaltó la tierra. Croag ya se sentía como en casa. El aire cargado eléctricamente se sintió vigorizante, recordándole al miembro del círculo interno a Rat y a ciertas partes de Pirexia. Y algo más, un sentimiento tirando de la mente de Croag de una manera que hablaba más estrechamente de hogar y parientes. Pudo detectar el elemental olor a aceite brillante, la esencia que desprendía la carne una vez bañada en las uvas. Croag le expresó un breve reconocimiento al buscador que había encontrado ese lugar. El pirexiano menor dio un paso atrás con un arco servil, adoptando una posición subordinada a Croag y a Davol. Davol estudió el entorno, encomendando indudablemente hasta el último detalle a su extraordinaria memoria. A Croag no le importaba, de hecho lo alentaba. Davol había demostrado ser cada vez más útil con el paso de los siglos. A pesar de que aún tenía que matar a Urs el Caminante, sus mejoras en los negadores no podrían ser desvirtuadas, y su gestión de Rat era adecuada, aunque sin inspiración.
había sorprendido a Croag algunos meses atrás al haber sido capaz de guiar una transferencia entre Rat y Dominaria. Eso solo para decir que el miembro del círculo interno le consideraba alguien peligroso. Davol no demostraba una verdadera agresión o ambición, al menos no una que pudiera ser medida por los pirexianos. Tal vez en 1 o 2 siglos más podría ser un problema, pero ¿quién podría planear tan por delante, cuando hoy en día había mucho que llevar a cabo? Una punzada más directa en esta ocasión centró la atención de Croag hacia un par de puertas con vidrios acristalados. Allí, Dijo un simple sonido de chillido, señalando con un dedo esquelético. El administrador de Rat miró en la dirección, incapaz de perforar la oscuridad tan profundamente como Croag debido a sus ojos incompletos. ¿Dónde? Preguntó mientras más rayos cruzaban el cielo. ¿Las puertas? Se alejó, sus botas blindadas raspando contra la losa. Croag se trasladó en silencio, realizando solo su chirrido metálico habitual y el roce ocasional de las bandas de metal contra la piedra. Con el retumbante sonido de los truenos y un viento húmedo sacudiendo la puerta de metal, los sonidos de su paso deberían pasar desapercibidos, si no, habría un dominariano menos. Davol trató las trabas de la puerta, y éstas abrieron con facilidad de las bisagras bien engrasadas. Croag fue el primero en pasar, despedazando las diáfanas cortinas blancas a su paso. Se trasladó directamente al lado de una cama en la que dormía un anciano, de aspecto frágil y débil, al igual que la mayoría de los dominarianos. A Croag le resultó difícil conciliar la oscura llamada que le empujaba hacia el ser humano. Él no era un sonámbulo, pero era algo muy similar. Los informes de los agentes dominarianos, los sonámbulos, negadores y buscadores que entraban en contacto con muchas de las razas más débiles, habían hablado de tales seres humanos, criaturas de carne con una afinidad oscura y un tipo de fuerza especial interior que hacía acercar a los pirexianos hacia ellos. Croag había considerado que esos informes estaban llenos de errores, confundiendo la naturaleza de los seres humanos nacidos en ambientes de maná negro con la verdadera pureza pirexiana. Los Vec y los otros que ahora vivían en Rat sabían de esa empatía. Pero él había cambiado de opinión cuando había caminado de nuevo al asentamiento de Davol. La mayoría de la gente de allí había huido aterrorizada, pero uno no lo había hecho, llevando una cota de malla y montado en un caballo con una armadura similar. Se acercó al pirexiano con la intención de destruir a Croag. El miedo ni la vacilación se reflejaron en sus azules ojos de acero. Fue allí que Croag había sentido esa conexión, como si los dos seres hubieran reconocido en el otro lo que era negro, lo que era pirexiano. Esto le dio al humano la fuerza suficiente para resistir y luchar. Estimulando su montura, se arrojó sobre la criatura extranjera con un odio furioso. El miembro del círculo interno destruyó al ser humano con apenas un consciente esfuerzo. Hundió sus garras profundamente en el cerebro de la criatura inferior para extraerle toda la información que pudiera. Intensamente delicioso, Croag se deleitó con las sensaciones que solo la carne le podía otorgar. A la luz de su ataque, Croag había acudido allí, a la casa de un noble benalita que servía como magistrado del pueblo. Allí un buscador, hace poco, había tenido la sensación de esa chispa de materia oscura en el alma de un ser humano. Una vez más, Croag sentía la atracción hacia alguien que no era de su especie, pero similar. Con un gesto del pirexiano, Davol colocó el artefacto que Croag le había ordenado llevar cerca de la cabeza del ser humano. Un cable de acero trenzado se desenrolló y se deslizó sobre la almohada para fijarse en el oído del anciano, murmurando una serie de tonos y ruidos. A un volumen normal, emanado de una de las máquinas de guerra pirexianas más grandes, el sonido habría asustado y confundido. A niveles suficientemente altos incluso podría ser suficiente para interferir con los procesos nerviosos. Allí, a un volumen tan silencioso, no haría más que inducir a un sueño profundo. El ser humano no se despertaría, a pesar de que podría seguir siendo consciente de las pesadillas a las que Croag le expondría. El pirexiano apoyó su mano izquierda sobre el rostro del hombre. Primero introdujo las garras y luego las rotó hacia adentro para cavar a través de carne y hueso por encima de la sien
y hacia dentro de la suave materia cerebral de más abajo. No fue lo suficiente para causar un daño permanente, aún no, sino solo con la intención de extraer los recuerdos del hombre dormido. Croag estaba en busca de respuestas. Los ojos del viejo se abrieron. La alarma y el terror parpadearon a través de ellos, rápidamente sustituidos por un odio furioso. Eso no se suponía que sucedería. Sus manos salieron de las cubiertas para apretarse alrededor de la muñeca de Croag. La sangre corrió por sus brazos y salpicó contra su rostro cuando la piel de sus manos se desgarró debido a su contacto contra la afilada constitución de Croag. Aún así no le soltó y actualmente movió la mano de Croag, obligando sus garras para que cortaran lateralmente a través del sensible tejido del cerebro. Sus manos permanecieron cerradas cuando comenzaron las convulsiones que le hicieron revolverse en la cama. Croag profundizó aún más, sacando la información que pudo. Su nombre era Jeffrey Cabache, hijo de Stefan y primo distante de su actual líder del clan, Thomas. Los conceptos y contextos de familia, clan y casta inundaron la mente del pirexiano. No había tiempo de disfrutar de las sensaciones. El conocimiento tiraba aún más para volver a examinarlas más adelante cuando el frágil cuerpo se desvaneciera en la muerte. Croag se introdujo más hacia el interior, quebrando huesos y exprimiendo la materia gris al máximo. Sintió la afinidad del otro por los métodos y las maneras pirexianas, pero la razón por la cual fue resistida ante el artefacto. Las difusas imágenes de años pasados en una gran mansión del clan nadaron frente al pirexiano. Vio breves recuerdos de una batalla al servicio de Menalia, un matrimonio arreglado y el nacimiento de 2 hijos, la muerte de su esposa Mir y su asignación a esa aldea local donde dispensaba la justicia y cobraba los impuestos para su clan. Croag retiró sus puntiagudas garras, dejando atrás una pulpa enredada de fragmentos de huesos, cerebro y sangre. Se giró para encontrar a Davol, esperando pacientemente, pero el buscador ya no estaba en la habitación. Davol no esperó la pregunta. Envía fuera al buscador. No se suponía que el viejo despertaría y le desafiaría. Pensé que sería mejor que el buscador no viera un fracaso aquí. Podría producir problemas. Inmune a la vergüenza de los sentimientos, Croag todavía sabía del respeto debido a su estatus y que ante los ojos de Davol, ahora él estaba siendo objeto de una cuidadosa burla. El pirexiano se encorvó no para disminuirse a sí mismo, sino en la preparación de un ataque. Aunque finalmente Croag se contuvo, Davol seguía siendo una herramienta demasiado útil para deponerlo en ese momento. Sí, problemas en este mismo momento. Lo que no fue una respuesta al comentario de Davol, sino un refuerzo de sus propios pensamientos. Al parecer, Davol sintió algo del peligro en el que se había puesto, volviéndose hacia la mesa arruinada de un hombre que poco a poco empapaba el blanco lino de un rojo oscuro. Algo útil. Su uso se determinaría más tarde, pero sin duda Croag había recibido una medida para hacer una pausa y considerar. Hay 2 hijos. Dijo lentamente. Había sido formado un plan que reflejaba los esfuerzos de Davol con los negadores pirexianos. Tal vez Croag podría guiar el desarrollo de unos pocos nativos dominarianos que mostraran afinidad por los pirexianos en forma similar a Jaffrey. Este tipo de empatía era lo suficientemente rara para justificar por lo menos una investigación más. Si esa afinidad podía ser manipulada, esto no se lo diría a Davol. No era realmente de la preocupación del administrador. Esta era una cuestión que exigía una atención pirexiana, y aunque el administrador esperaba convertirse en uno de ellos, Davol nunca sería de Pirexia, nunca sería completado. Ursa, el caminante de planos, conocía a este humano. Él ha estado aquí. Croag no podía permitirse el lujo de correr riesgos siempre que Ursa estuviera implicado. Quiero un informe de todos los lugares en los que Ursa, caminante de planos, ha sido rastreado en Dominaria, de todos los sitios donde se ha encontrado seres humanos con una oscura afinidad. Deberá enviar buscadores a investigar estas áreas.
Si había una relación entre estos dos grupos, él la encontraría. Una mano con garras cortó el aire entre ellos. Pronto usted matará a Ursa, caminante de planos. Davos asintió con la cabeza lentamente, obviamente incapaz de demostrar una mirada de renuncia. Eso se puede arreglar, Dijo haciéndose eco de las palabras de Croag pronunciadas tantos años atrás. El pirixiano no esperó para seguir la conversación. Con una mirada final, los ojos ardiendo como brasas dentro de sus cavernosas cuencas, salió acechante de la habitación y hacia su portal. Ya había tenido bastante de dominaria, pero pronto volvería.